Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Anatole Luis Bender, profesor titular de la Cátedra de Cirugía 1 de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Unidad Académica número 4, del nuevo Hospital San Roque, en donde ejercemos la práctica quirúrgica. Y voy a referirme a temas referentes al carcinoma gástrico, su posibilidad de prevención y tratamiento. El carcinoma gástrico, podemos decir que de las neoplasias gástricas malignas, la más frecuente es el carcinoma. La incidencia del cáncer gástrico y la mortalidad por el mismo ha decaído de cada 22,5 muertes por cada 100.000 habitantes que se producían en la década del 40, ha caído en el mundo a 10 por cada 100.000 habitantes, fundamentalmente en América del Norte y Europa Occidental. La relación masculino-femenino es en este carcinoma 2:1. Estos son datos que lo teníamos presente desde hace mucho tiempo, pero que lo hemos recabado también en GloboCan, en una edición del 2012, y trabajos de Parkin, Bray y Fairlight, que sacamos del Cancer Journal Clinic de 2005. De los mismos autores, encabezado por Lindsay y Torre, sacamos el dato de que para el año 2012 se estimaba que 951.600 nuevos casos de cáncer de estómago se iban a presentar y 723.100 muertes iban a ser previsibles. En realidad ocurrieron en 2012. Una de las más altas incidencias de cáncer gástrico se dan en los países de Oriente Asiático, Corea, Japón, Mongolia, también Rusia, ex repúblicas soviéticas. En Sudamérica tiene alta incidencia en Costa Rica, Ecuador y Chile. La baja incidencia se da en Norteamérica y la mayor parte de África. Japón tenía una alta mortalidad en la década del 60, que llegaba a 57 muertes por cada 100.000 habitantes de varones y 29 muertes de mujeres por cada 100.000. Actualmente tiene una tendencia declinante y esto se logró mediante el sistema de screening, que es el estudio de poblaciones presuntamente sanas. En Argentina tenemos una incidencia media que es un poco más alta que la mundial. Se calcula que hay 14,4 por cada 100.000 habitantes para el sexo masculino y 6,4 para el femenino. Estos datos también lo hemos recabado de una publicación de Galindo sobre carcinoma gástrico, que está publicado por la Sociedad Argentina de Cirugía Gastroenterológica, y ponemos la cita en la diapositiva correspondiente. En cuanto a los factores etiológicos, las variaciones regionales en parte reflejan la diferencia de los patrones dietéticos, el almacenamiento de alimentos, la accesibilidad a productos frescos y refrigeración. También se reflejaría, y esto es un dato bastante reciente, la prevalencia de infección por Helicobacter pylori. Y sobre esto ha llamado mucho la atención un autor, Parkin, que se refiere a la gran carga de la infección de Helicobacter pylori sobre el tema del cáncer gástrico. La infección crónica es un factor de riesgo fuerte, indicado para cáncer de estómago. La infección por Helicobacter pylori es un factor causal necesario, pero no suficiente para adenocarcinoma gástrico. Tiene una alta incidencia la ingesta de sal, y las frutas frescas y los vegetales serían, digamos, la contrapartida. La infección por Helicobacter pylori, de acuerdo a las guías del consenso de Asia-Pacífico, que en realidad son datos que se mencionan para una región del mundo, pero que sí podrían ser traslocados. Hablan de que la interacción entre huésped y bacteria en la infección por Helicobacter pylori resultan en diferentes patrones de gastritis
y diferencias en la secreción ácida gástrica, lo cual determinaría los resultados de la enfermedad. Una historia familiar positiva también es un importante factor de riesgo. El bajo tenor de pepsinógeno sérico reflejaría gastritis atrófica, y el screening de Helicobacter pylori, esta bacteria, y el tratamiento de la misma es una estrategia conveniente en poblaciones de alto riesgo. Tenemos los datos obtenidos a través de lo publicado en Journal Gastroenterology and Hepatology del 2008 del Consenso Asia-Pacífico sobre prevención del cáncer gástrico. La estrategia del cribado del Helicobacter pylori y la erradicación en población de alto riesgo probablemente reduciría la incidencia de cáncer gástrico. Esto es un dato basado en la evidencia y es recomendado por dicho consenso. Existen otros hechos a considerar cuando tratamos la etiología del carcinoma gástrico. Puede originarse en pólipos, preferentemente adenomatosos, es decir, que tiene una estructura constituida por glándulas. Estos pólipos pueden ser sésiles o pediculados y tienen frecuente localización antral. Entre los factores genéticos, el grupo sanguíneo A desde antiguo fue más frecuente en pacientes con carcinoma gástrico. Se lo había detectado como un elemento de frecuente presentación más que los otros grupos sanguíneos. También, cuanto al factor genético, hay antecedentes de familias de cancerosos gástricos. Puede haber también superpuesto, en los casos familiares, factores hereditarios y también los cósmico-ambientales, ya que estarían sometidos a una misma dieta, vivirían dentro de un área geográfica. Se ha descrito también carcinoma gástrico en gemelos homocigotas y también como abonando los datos favorecedores de la transmisión genética de la predisposición al carcinoma gástrico, se habla de una asociación entre poliposis adenomatosa familiar y los pólipos gástricos. En cuanto a la población en riesgo, pocos casos hay antes de los 30 años, con un súbito incremento después de los 50. Ya dijimos que la relación de sexos es 2:1 en predominio en los varones, y es mayor en los grupos sociales de más bajos recursos económicos. En cuanto a las consideraciones que podemos hacer sobre carcinoma gástrico con base genética, vamos a mencionar que el síndrome de Lynch, que es una patología de base genética que asocia al carcinoma de colon de aparición en edad temprana, no asociado a poliposis, y que está asociado a otras neoplasias como carcinoma de útero en la mujer. En el síndrome de Lynch, que se explica por genes que condicionan inestabilidad microsatelital, que son genes que están relacionados con errores de la reparación del material genético durante la replicación celular. Generalmente la población tiene un riesgo del 1%, menor todavía que el 1% para carcinoma gástrico. Y para quienes tienen esta carga genética, el riesgo se eleva a un 6 a un 13%, y con una edad de comienzo posible alrededor de los 56 años. Esto son datos obtenidos de Gene Review con respecto al Lynch síndrome. De un pólipo gástrico que puede estar relacionado con un factor precursor. La adenomatosis poliposa familiar está asociada a adenomas esporádicos de glándulas pilóricas en el tracto gastrointestinal superior y comparte rasgos genéticos comunes, así que uno puede fácilmente inferir de que podría, así como origina cáncer de colon, también podría estar relacionado con cáncer gástrico. En cuanto a estudios de migración que se han hecho, se ha visto que los individuos que se desplazan de zonas de alta incidencia a zonas de baja incidencia reducen la presentación dentro del grupo poblacional migrante hasta valores similares a los presentados por la población nativa, como se vio por ejemplo en la
población japonesa que migró a Hawái y que ya en la tercera generación tenía los mismos índices de presentación. Se deduce que los factores etiológicos exógenos tienen más importancia que los genéticos. En cuanto a la consideración de factores dietéticos y ambientales, tenemos más o menos dos grupos a considerar. Parece que existe una relación entre el carcinoma gástrico y los vegetales con almidón escabechado, el pescado salado, la carne salada. En la otra mano, la leche entera, vegetales frescos, la vitamina C y la refrigeración están inversamente asociados. Uno de los rasgos comunes en personas con carcinoma gástrico es el importante consumo de sal. Por otro lado, las aminas y amidas que son ingeridas con la dieta y los nitratos reducidos a nitritos de los conservantes y de la dieta misma forman nitrosaminas, que han sido demostradas como carcinógenos en animales y en el hombre. Un aumento también en nitratos del agua y del suelo se ha comprobado en las zonas de alta incidencia de carcinoma gástrico. Algunas zonas, por ejemplo, proponen en la ingesta de agua que viene envasada porque tienen un alto contenido en nitratos. Hay un incremento de bacterias productoras también de nitritos en pacientes con hipo o acloridia, por ejemplo en gastritis atrófica y en anemia perniciosa. Amplia significación tiene el tratamiento del Helicobacter pylori para la reducción de carcinoma de tipo, la presentación de carcinoma de tipo intestinal. La reducción del uso de nitrato como aditivo para la carne conservada se asociaría a una reducción de la incidencia del carcinoma gástrico. Las situaciones posiblemente precancerosas, bueno, justamente la anemia perniciosa, se ha visto una mayor incidencia de carcinoma gástrico en los estómagos post-gastrectomías por enfermedades benignas. La úlcera gástrica, si bien no parecería predisponer al cáncer, pero es aceptado que el cáncer gástrico puede presentarse como una úlcera. Se han visto úlceras de aspecto benigno que, si se toman biopsias en sus márgenes, pueden tener zonas de degeneración. La gastritis crónica atrófica, en esta enfermedad en donde hay hipocloridia, se produce desaparición de las glándulas gástricas, puede haber en algunos casos metaplasia intestinal y en otros no. Algunas evolucionan por largo tiempo sin que aparezca un carcinoma concomitante, pero también es uno de los factores predisponentes. Las gastropatías hipertróficas, la enfermedad de Menetrier, se dice, esto es un dato bibliográfico, que se asocia un 10% a carcinoma gástrico. No hemos tenido oportunidad de vivir casos de este tipo. Y también, bueno, pueden ser predisponentes los pólipos gástricos, fundamentalmente los adenomatosos. Si bien se ha visto que hay inestabilidad microsatelital también en pólipos hiperplásicos. El cáncer se puede presentar como cáncer gástrico temprano. El cáncer gástrico temprano está definido como la enfermedad en la cual la profundidad de la invasión está limitada a la mucosa o submucosa. Se denomina en inglés early gastric cancer, es decir, no tardío, no avanzado, no sintomático, no grande y por lo tanto curable. El early gastric cancer, desgraciadamente, también puede tener compromiso de nódulos linfáticos, entre un 5 y un 20% de los casos. La mayoría de los early gastric cancer o cáncer gástrico temprano ocurren en el estómago distal. Y la presentación clínica, generalmente el cáncer gástrico temprano puede ser asintomático en la mayoría de las instancias
y se detecta solo por estudios de grupos poblacionales, especialmente screening. Esto es lo que cambió la incidencia de enfermedad cáncer gástrico en Japón. Cuando hay síntomas, los síntomas pueden ser muy inespecíficos: un dolor, un vago disconfort, sensación de plenitud en epigastrio, de la cual nadie está exenta de sufrirlo, náuseas en algunos casos, pero no son síntomas, son síntomas muy plurívocos. El examen físico en pacientes con cáncer gástrico temprano generalmente no va a detectar hallazgos referibles a la lesión, mientras que el cáncer gástrico avanzado tiene como motivo de consulta más frecuente dolor o disconfort abdominal. Usualmente el primer síntoma suele ser el dolor. Pérdida de peso. El dolor abdominal puede ser agudo o crónico, puede simular una úlcera péptica o puede consistir simplemente en disconfort abdominal superior, sensación de quemazón o plenitud. Dependiendo de la localización del cáncer, puede dar síntomas obstructivos que pueden ocasionar un síndrome pilórico o pueden ocasionar disfagia por un tumor en el cardio cuando tiene una instalación alta. También puede tener melena, hematemesis, la falta de apetito, debilidad, cambios en el hábito intestinal, agotamiento. Manifestaciones secundarias también pueden aparecer, secundarias a la presencia de metástasis hepática como ascitis, anemia, derrame pleural, etc. Bueno, los pólipos gástricos se pueden detectar, por ejemplo acá en el margen superior derecho del observador, se observa una zona de irregularidad poco notable. Son imágenes muy sutiles que por endoscopía se pueden detectar. Muchas veces, cuando el pólipo es bien ostensible, se puede hacer extracción por endoscopía, una resección endoscópica, sobre todo en los pólipos pediculados, y en algunos casos tenemos la sorpresa de encontrar que lo que sacamos es un carcinoma, un adenocarcinoma, y en este caso encontramos un adenocarcinoma en anillo de sello. En cuanto a los pólipos gástricos en sí, la incidencia aumenta en las personas con gastritis crónica atrófica, anemia perniciosa, y también coexisten en personas que tienen cáncer gástrico. Los pólipos hiperplásicos también han sido descubiertos adyacentes a zonas de gastroenteroanastomosis, siguiendo a resecciones gástricas. Son descubiertos por estudios radiográficos o endoscópicos en pacientes que pueden tener dolor abdominal, hemorragia, síntomas intestinales, a veces pólipos, como por ejemplo en el caso de un pólipo antral prolapsado a través del píloro, puede dar un síndrome pilórico. Los pacientes con pólipos gástricos suelen tener acloridria. Si una lesión polipoidea es identificada, debe obtenerse siempre tejidos del pólipo, y si es resecable por endoscopía, debe ser resecado. Pero si no se puede realizar la polipectomía endoscópica por la forma, por la implantación o por el tamaño, la biopsia debe ser hecha del pólipo y también buscar citología oncológica por cepillado de la mucosa. La cirugía, para el caso de los pólipos gástricos, debe ser hecha en las lesiones adenomatosas mayores de 2 centímetros, no alcanzables para una correcta polipectomía endoscópica, en cualquier lesión polipoidea sintomática que no pueda ser removida por endoscopía, y en caso de pólipos mayores o cuando son sésiles, es decir, adosados a la mucosa, o cuando son múltiples, y en ese caso realizar gastrectomía parcial. En cuanto al pronóstico, puede suceder que después de la resección endoscópica o quirúrgica pueda haber recurrencia en la mucosa gástrica remanente. En cuanto a la patología del cáncer gástrico, para obtener predictibilidad,
Lauren propuso una clasificación que intenta reflejar la conducta biológica del tumor y lo divide en intestinal o en difuso. El intestinal es un tumor glandular, mientras que el difuso está compuesto por nidos de células solitarios sin estructura glandular que desplazan lateralmente las células sanas. Estos tipos corresponden también al cáncer expansivo y al infiltrativo de Ming. El intestinal o expandido está asociado a mejor pronóstico y el difuso de Lauren o infiltrativo de Ming a peor pronóstico. La forma intestinal o expansiva es la forma predominantemente hallada en las zonas de alto riesgo y en personas mayores, mientras que la forma difusa o infiltrativa se lo encuentra en personas jóvenes y es más propio del cáncer esporádico. Macroscópicamente, el cáncer gástrico temprano ha sido dividido en 3 tipos: el protruido, tipo 1, el superficial, tipo 2, y el excavado, tipo 3. Dentro del tipo 2 se divide también en 2A, que es el elevado, el 2B, que es el plano, y el 2C, el excavado. Este último es el más frecuente. Justamente tenemos acá un pequeño esquemita. Esto fue sacado de un relato de la Sociedad Argentina de Cirugía. Bueno, justamente se ve la forma de disposición: el tipo 1 prominente, el tipo 2 superficial y el tipo 3 ulcerado, y formas intermedias. Justamente tenemos el problema en Occidente de que tiene una baja frecuencia de presentación el cáncer gástrico temprano. Estados Unidos y Europa se reporta hallazgos patológicos del 4 al 7% de este tipo de cáncer, mientras que en Japón corresponde a la tercera parte del cáncer descubierto y justamente permite la posibilidad de un tratamiento radical y mayor posibilidad de curación. Justamente la imagen que vemos acá es una imagen sutil que se ve muy poco por endoscopía. Tiene que ser un ojo avesado para poder detectarlo en un estudio endoscópico. Se levanta muy poco por encima de la mucosa, mientras que el cáncer gástrico avanzado denota una enfermedad que ha penetrado más allá de la capa muscular, que ha ido más allá en realidad de la submucosa y que ha penetrado la capa muscular. Usualmente se está asociado con extensión distante o por contigüidad del tumor y por lo tanto tiene escasa posibilidad de curación. La clasificación de Borman, que es una clasificación morfológica, los describe como polipoides, ulcerados, úlcero infiltrante e infiltrante. Estas formas se pueden detectar tanto a la endoscopía como por radiología. Acá por endoscopía vemos un carcinoma ulcerado infiltrante detectado en nuestro hospital y un ulcerado infiltrante también se ven los bordes acá infiltrado por la neoplasia y el lecho ulceroso grande que de hecho hace pensar claramente en carcinoma. También tenemos un carcinoma infiltrante con área de necrosis para ilustrar el tipo de imagen endoscópica. Por endoscopía también se puede detectar y radiología los cánceres cuando están localizados en la región de la unión esófago-gástrica. Esto es un tipo especial de cáncer que se puede tratar en otra clase, que sería los cánceres de la unión esófago-gástrica, descrito por el autor alemán Siewert. El carcinoma gástrico avanzado puede manifestarse como polipoideo, ulcerado, úlcero infiltrante, y es probable que por infiltración podría producir oclusión por infiltración o por espasmo, infiltración pilórica y obstrucción.
En cuanto a las pruebas de laboratorio para cáncer gástrico temprano, las pruebas de rutina son normales. En el cáncer gástrico avanzado se puede detectar una anemia secundaria a hemorragia aguda, deficiencia de hierro secundaria a una hemorragia crónica, o también anemia microcítica asociada a la anemia perniciosa. Las pruebas hepáticas anormales se pueden dar por la existencia de metástasis. Si bien la radiología contrastada ha dejado de tener la preponderancia que tuvo durante la década del 60 y de 1970, conserva interés para la descripción morfológica y académica. Es difícil el diagnóstico del cáncer gástrico temprano en la radiografía seriada de esófago gastroduodenal. En general se asocian a técnicas de compresión y doble contraste, y todo se hace con control radioscópico y compresión dosificada con intensificador de imágenes. La radiografía de tórax dentro de la radiología convencional puede revelar metástasis pulmonares o metástasis óseas, también distorsión de la burbuja de aire gástrico, pero son signos, digamos, de un carcinoma avanzado. Consideraciones sobre endoscopía. La endoscopía es en los pacientes con early gastric cancer o cáncer gástrico temprano un estudio tendiente, como dijimos ya, a detectar cambios muy sutiles, siendo necesario tomar múltiples biopsias. En el cáncer gástrico avanzado se detecta la morfología de las lesiones de Bormann, endoscópica o radiológicamente. Una masa o estómago no distensible, una úlcera de aspecto maligno, pero la endoscopía y la biopsia son los determinantes del diagnóstico. Hay otros métodos actuales para resaltar más las lesiones. Se menciona la cromoendoscopía con colorantes vitales como el índigo carmín, métodos como el FAIS, que es un método específico de la productora de endoscopios Fuji, para resaltar imágenes, o la endoscopía con resalto confocal. Todos estos métodos tienden a detectar lesiones realmente sutiles. Por esto se puede llegar al diagnóstico y posteriormente a la estadificación preoperatoria. Se debe realizar una tomografía axial computada, generalmente con doble contraste, que no solo identificará metástasis hepáticas, sino que dará una aguda evaluación de la extensión extragástrica. La ecografía convencional puede detectar metástasis hepáticas, masas tumorales, incluso ascitis en los casos avanzados. La ecografía endoscópica podrá determinar la extensión de la invasión parietal, la presencia de ganglios comprometidos o la invasión de órganos vecinos. Ya para una más lograda definición se puede recurrir a la resonancia magnética nuclear, al PET scan, y bueno, en el caso de la ecografía endoscópica, la resonancia magnética nuclear y el PET scan son generalmente estudios que se hacen en centros más especializados en esta patología y son, digamos, muy orientadores para definir las posibilidades quirúrgicas en un paciente con esta enfermedad. De acuerdo a los estudios de estadificación, se pueden clasificar los patrones dados por el TNM, sobre todo la clasificación 2010 de la Unión Internacional contra el Cáncer. La categoría T los divide en T in situ cuando es intraepitelial, T1 cuando invade el corium o la submucosa, a su vez se divide en T1A y T1B. Lo importante es que es el T2 cuando invade la muscular, el T3 hasta la serosa y el T4
puede invadir la serosa y órganos vecinos. El N, esto sí ha cambiado últimamente, se habla del N1 cuando corresponde hasta el compromiso de 2 ganglios metastásicos regionales, el N2 de 3 a 6 ganglios y el N3 más de 6 ganglios. Y la categoría M está dado por la presencia de lesiones neoplásicas a distancia y justamente el M1 incluye metástasis a distancia y ganglios supraclaviculares presentes. El examen de al menos 15 ganglios es necesario para la evaluación correcta del estatus ganglionar. De acuerdo a esta clasificación TNM se puede determinar el estadio anatómico y así del estadio 0 va del tumor in situ y va a ir progresando en la medida que el tumor incrementa su infiltración y la presencia de ganglios hasta llegar al estadio 4, que está determinado por la presencia de metástasis. Esto se puede observar perfectamente en este cuadro. El tratamiento. La terapéutica quirúrgica es efectiva con seguridad en los pacientes con cáncer gástrico temprano, pero en aquellos con enfermedad avanzada continúa teniendo una baja sobrevida con alta morbilidad y mortalidad. Sin embargo, podemos decir que el 80% de los pacientes con cáncer gástrico son sometidos a cirugía. Si existen metástasis, no debe intentarse cirugía radical, solo se actuará quirúrgicamente en caso de obstrucción y hemorragia. Se hará gastrectomía parcial y aún gastroenteroanastomosis. Si no hay evidencia de metástasis y no hay extensión extragástrica, pueden ser intentadas cirugías gástricas subtotales, distales, en las lesiones prepilóricas o en las pequeñas del cuerpo gástrico. La gastrectomía total está indicada para las localizaciones altas, subcardiales, del techo gástrico, del fundus y en las lesiones del cuerpo gástrico. La linfadenectomía de los ganglios perigástricos y otros más alejados del tumor se describen como niveles de disección, existiendo aprobación para la resección de los niveles D2, la resección quirúrgica de los niveles D2, es decir, no solo los ganglios perigástricos, sino ganglios aún algo alejados del órgano. La gastrectomía total se puede realizar y restablecer el tránsito con una esófago y anastomosis. En general, prestamos mucha atención a hacer un importante decolamiento coloepiploico, con el cual nos llevamos no solo el epiplon mayor, sino toda la bursa omental y llevando la hoja superior del mesocolon transverso y con esto el drenaje linfático. Tempranamente en el acto quirúrgico se realiza la sección y cierre en 3 capas del muñón duodenal y ya lateralizado el estómago hacia la izquierda se procede a la disección del hilo esplénico y posteriormente a la resección del órgano realizando una esófago-anastomosis preferentemente con un asa en Y de Roux. También hay opciones para tratamiento paliativo en pacientes con carcinoma gástrico avanzado. En algunos casos se puede llegar a hacer gastrectomías totales o subtotales tendientes a corregir la disfagia o a yugular una hemorragia, sin intentar disección ganglionar. La gastroenteroanastomosis laterolateral, simplemente sin resección del tumor, en los tumores avanzados del antro puede realizarse tanto por vía laparotómica como laparoscópica. Las gastrostomías en tumores proximales que producen disfagia se pueden hacer por vía percutánea o laparoscópica. Estas operaciones, las gastrostomías, solamente tienden a buscar una vía de alimentación
para el paciente que tiene una obstrucción más proximal. Y en algunos casos, en tumores proximales, se recurre a las yeyunostomías. La sobrevida para el carcinoma gástrico a los 5 años después de operaciones es de 22% para las resecciones de intención curativa y menos del 1% para las cirugías paliativas. A la clasificación TNM se le agrega otra categoría de T en casos de resecciones insuficientes. Cuando se habla de resección suficiente, se dice que hay un tumor residual postquirúrgico negativo, entonces TR0, tumor residual 0. Pero cuando hay un tumor residual microscópico, se habla de TR1. Y un tumor residual macroscópico, es decir, que queda tumor ostensible, se habla de TR2. Conclusiones. El adenocarcinoma gástrico es la neoplasia maligna más frecuente del estómago. Tiene una incidencia relativamente alta en nuestra población. Hay que estar atento a los signos tempranos y estar dispuesto a usar los métodos de diagnóstico en pacientes con escasa sintomatología. Y un amplio porcentaje de pacientes es sometido a cirugía ante el padecimiento de carcinoma gástrico. Tanto esta cirugía de intención curativa como paliativa. Y se hizo conocer a través de esta clase alguna de estas opciones. Dejamos a consideración de los que lo puedan consultar la bibliografía que ha sido usada para su elaboración.